Bueno, pues muy bienvenidos a un nuevo programa de Empresarios de Marbella. Mi nombre es Alejandro Criado y soy el presidente del Club de Empresarios y Profesionales de Marbella. En este programa pues hablamos de empresarios, profesionales, siempre de nuestro club o bien ponentes de nuestro club, de nuestras actividades, y siempre de una perspectiva pues siempre positiva, porque los empresarios profesionales pues generamos progreso y empleo en nuestra ciudad. Bien, hoy hacemos un alto en el camino, hoy tenemos algo diferente, hoy vamos a hablar no de empresarios, no de profesionales, pero sí de la salud de empresarios y profesionales. Tenemos un invitado muy especial, don Manuel de la Peña. Muy bienvenido. Buenas, ¿cómo estamos? Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, pues es un placer tenerle aquí, la verdad, porque él va a ser ponente en el mes de abril, Dios mediante, en nuestro club, pero bueno, pues ahora contará que está haciendo una ronda de presentaciones de su libro por todos los medios de comunicación a nivel nacional y sobre todo por la provincia de Málaga. Pues yo ya le he visto en varias conferencias y bueno, vamos a pasar a presentar al conferenciante, el doctor Manuel de la Peña. Él es médico especializado en cardiología, sobre todo es presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, es director de la Cátedra del Corazón y Longevidad, profesor de cardiología de la Universidad de San Pablo CEU, y doctor cum laude en medicina con su tesis doctoral sobre cardiopatiens, factores de riesgo cardiovascular en pacientes con cardiopatía isquémica. Tiene además múltiples condecoraciones y reconocimientos a nivel nacional e internacional. No puedo leer su currículum entero porque es amplísimo, y sobre todo de lo que vamos a hablar hoy es de su último libro, que es Guía para vivir sanos 120 años. Este libro es una maravilla, ahora vamos a hablar de él, aunque él es autor de otros muchos libros y publicaciones: Tratado del Corazón, las necesidades de los pacientes, excelencia sanitaria, control del tabaco, en fin, es un autor de muchísimos libros, pero creo que vamos a hablar hoy de posiblemente el libro que más difusión está teniendo, entiendo yo, que es La Vía para vivir 120 años. Pues, doctor de la Peña, un placer, como digo, tenerle por aquí. No sé si me ha faltado algo. Creo que usted ha sido recientemente designado como embajador de la salud y la vida, ¿verdad? Ayer mismo, sí. Buenas, ¿cómo estamos? Gracias. Sí, ayer precisamente nombraron embajadores de España, al mejor embajador de España, a los del Río, por su canción de la Macarena, y yo tuve el gratísimo honor también de recibir ese reconocimiento como embajador de salud y de la vida por parte de la Real Academia de la Diplomacia del Reino de España, que preside Santiago Velo Antelo y que el presidente de la Junta de Embajadores es Fernández Pita, con lo cual estoy muy contento de haber compartido ese premio con los del Río, que son buenos amigos, y que la Macarena sigue viva, eso es importante. Absolutamente, sí, la verdad que recuerdo que hubo un presidente de Estados Unidos que bailó la Macarena cuando ganó. Efectivamente, y la seguimos bailando. Yo la bailé todavía ayer en la cena en el Alfonso XIII, una cena de gala organizada por la Academia, que la verdad ha sido una maravilla, y ellos están súper jóvenes. Bueno, la verdad es que tienen, creo que 74 años, y los dos están con una fuerza enorme recorriendo el mundo y cantando la Macarena y llevando a España por todos lados, todos los rincones. Qué bien, porque además esa canción es saludable bailarla, ¿verdad? Por supuesto, bueno, de hecho viene en el libro, porque la Macarena, al igual que cualquier tipo de música, lo que hace es esas ondas sonoras que percibimos en nuestros oídos, cuando llegan al cerebro se transforman en unos estímulos positivos. Esas ondas sonoras se convierten en estímulos positivos que lo que hacen es estimular las áreas cerebrales más positivas para nuestras emociones, con lo cual, ¿qué ocurre? Que se produce una liberación, una descarga de todas las hormonas de la felicidad, todos los neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina, la serotonina y las endorfinas, y esos neurotransmisores son los que hacen que nos sintamos bien. Por tanto, uno de los consejos que doy ya por adelantado para la longevidad es escuchar 30 minutos de música al día, y está comprobado. Por eso para mí una de las cosas que más feliz me hace es ser amigo de músicos, estar con músicos, escuchar cómo toca un instrumento musical, y creo, fíjate hasta qué punto, Alejandro, que es importante la música, que debería de ser obligatorio que en los colegios aprendiéramos todos desde pequeños a tocar un instrumento musical, porque tu vida cambia, tu percepción de la salud, tu percepción de estar sano
es vital la música hace que las personas y los niños nazcan sanos, por eso deberíamos de obligar, digo obligar porque es la manera de que fuera una asignatura que todos tenemos ahí y que no hemos hecho muchos de nosotros. Qué interesante, yo diría que es de las aportaciones más originales del libro. Yo lo he hablado con usted, es decir, yo me gusta mucho leer de salud, he leído los grandes, es decir, desde el doctor Dharma Singh Khalsa, Deepak Chopra, es decir, el doctor Perlmutter, son superventas. Pero claro, y empiezo por la primera pregunta, este libro está basado no en opiniones suyas, sino en un trabajo empírico, ¿verdad? Efectivamente, y además te voy a decir más, ¿por qué nace este libro? O sea, este libro es un libro basado en historias reales, es decir, yo he publicado 12 libros antes que este libro y era basado en experimentos con ratones, en laboratorios. Este no, este lo que hice es visitar a las personas que cumplían más de 100 años, pero sobre todo he entrevistado clínicamente, les he tomado la tensión, les he tomado el colesterol, he estudiado todos sus comportamientos en entrevistas clínicas a personas de 117 años, 114, 112, es decir, basado en historias reales. ¿Y por qué? Te confieso, no se me ocurrió a mí. A mí en el año 2010 publiqué un libro que se llama El Tratado del Corazón y en ese libro hice un capítulo que se llamaba Corazón y Longevidad. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que ese capítulo a nivel internacional levantó mucha polémica la parte de longevidad, o sea, estamos hablando hace 15 años. Y a partir de ahí yo me metí en esa investigación. Fruto del libro me llama Forbes hace como unos años y me dice, doctor de la Peña, me gustaría saber qué expectativa de vida calcula usted para los humanos. Y yo les contesté 120. Y me dijeron que por qué hablaba de 120. Le dije, por una razón muy sencilla. La persona que más ha vivido en la historia de la humanidad se llama Jean Calment, un mito en Francia que vivió 122 años. Entonces yo baso mi libro en Jean Calment por los 122 años que vivió. Y a partir de Jean Calment empiezo a bajar escalones y empiezo a ver a María Brañas, española, que nació en Girona y que vivió hasta este verano hasta los 117 años. Algo real. Silveria Nieto, que vivió hasta los 114 años, extremeña. Teodora Cea, que vivió hasta los 112 años en el Escorial. Pero lo más curioso, Alejandro, es, tú que eres un gran empresario y además un gran abogado, me vas a entender lo que es las experiencias reales. Yo estuve la semana pasada con Angelina Torres Balbuena, que tiene 112 años y hoy ocupa el trono de la longevidad en España. Y le dije a Angelina, me gustaría saber si está dispuesta a llegar a los 120 años. Y me dice que no, que ella lo que pretende es llegar a los 170 años. Tiene una cabeza impresionante, se acuerda de todo, tiene una memoria privilegiada. Ella lo único que hace es andar en el taca-taca en casa, pero tiene movilidad, hace su cama, se viste sola, se levanta sola y tiene 112. Con lo cual, si una persona te dice que quiere llegar a los 170, me quedo muy contento. Claro, como no son opiniones, sino es un estudio empírico, ¿cuáles son las claves que usted ha visto en los supercentenarios de por qué han llegado a esa edad? Pues mira, a todos les he tomado la tensión arterial y todos la tenían perfectamente controlada. Muchos de ellos en 120, o sea, una tensión que no tiene riesgo de ictus, porque el miedo que tienen ellos es a perder la cabeza. Le digo, no os preocupéis que con esta tensión arterial no vais a perder la cabeza. Primer punto, tensión arterial controlada. Segundo punto, colesterol bajísimo, curiosamente la mayoría en 120, o sea, ya tenemos 120 de tensión y 120 de colesterol, dos parámetros importantes. Todos, la mayoría se toman una pastillita, pero ¿sabes cuál es la clave? Otro descubrimiento, dosis baja y toda la vida. Nada de dosis alta 3 meses y dejo la medicación. Ellos han optado por una dosis muy bajita, pero toda la vida, no se olvidan jamás de tomarse su pastillita, suave. Entonces tienen colesterol controlado, tensión alta, no fuma ninguno, no me he encontrado con ningún fumador. Claro, me hubiera gustado ver cómo fuma un señor de 114 o 112, ninguno fuma. A todos les encanta el chocolate con churros, a todos, o sea, la llave ahí, el chocolate con churros. Después todos viven con serenidad, espiritualidad e invadidos por fe.
a todos les regalo un rosario y lo agarran con fuerza y ya no lo sueltan, y se quedan felices, tienen una fe inmensa. Es decir, yo te voy a decir que he salido ganando con el libro porque he fortalecido y reforzado muchas de las cosas que ya sentía y que tenía, y para mí la fe me la han reforzado muchísimo. Sus preocupaciones las saben afrontar porque, mira, te voy a poner detalles concretos. Crescencia Galán, con 110 años, en Ciudad Real, cuando la voy a ver, Alejandro me dice: cuando tengo un día malo, lo saco a flote. Sí. 110 años. Eso es maravilloso. Que una señora de 110 te diga eso es maravilloso. Por tanto, es decir, serenidad, espiritualidad, fe, colesterol controlado, tensión controlada. Y hay otro dato muy importante. ¿Qué ha ocurrido con ellos? Al perder piezas dentales, tú cambias la alimentación, entonces ya las cosas tienen que ser a base de cremas de verduras. ¿Qué hacen las cremas de verduras? Tienen un alto contenido en prebióticos y lo que hacen es construir una microbiota, que es nuestro ecosistema intestinal, que tiene una gran conexión, el intestino con el cerebro, el eje intestino-cerebro, te provoca un estado emocional, te podría decir, al borde de la euforia, como viven ellos, por gracias a ese ecosistema. Pero es algo natural, es decir, ellos han transformado su alimentación por obligación, no por devoción. Y te puedo contar casos muy concretos, o sea, de los que comían mal y al perder piezas, pues han ido comiendo mejor. Con lo cual, todos esos factores unidos al gran apoyo familiar y a la gran conexión social hacen que ellos vivan más. Pero hay algo que me olvido y es muy importante y no lo quiero dejar. Todos hacen ejercicio físico. Por ejemplo, es otro parámetro importante, digo, entre los denominadores comunes. Y por ejemplo, te puedo contar datos concretos. Servando, 109 años, todos los días hace el movimiento tipo bicicleta en la cama todos los días. Está como una rosa. Crescencia, con 110 años, tiene una terapeuta ocupacional y todos los días hace 20 minutos de tablas. En Graciano, con 109 años, está en Navalmoral. Todos los días camina por, como le llama él, su oasis, un jardín, 1 hora diaria. Es decir, el ejercicio físico todos. Pero lo más divertido es que, por ejemplo, Dolores Buitrago, que falleció ahora hace unos meses, cuando la iba a ver me cantaba coplas con 100 años. A todos les encanta la música, todos les encanta cantar y por supuesto bailar. Por eso, dentro de todos estos factores que son denominadores comunes, ¿sabes cuál es mi conclusión? Que envejecemos por falta de conocimiento. Por eso es importante esta guía. O sea, yo en esta guía lo que quiero es trasladar el legado de los centenarios, el conocimiento de los supercentenarios. O sea, yo lo único que hago es un trabajo que es un estudio de investigación, y ese estudio de investigación, perdóname que te haga una confesión, un obispo en Madrid me ha dicho que esto no es un estudio de investigación, que esto es una revelación de Dios. Fíjate lo que me ha dicho. Maravilla. Te lo digo sinceramente, me lo ha dicho por una razón, porque el conocimiento que hay en este libro es un conocimiento que no es del doctor Manuel de la Peña. Yo lo que traslado es el conocimiento de los supercentenarios. Sí es cierto que hay una parte del libro, porque es tremendamente científico, todo el libro se basa en evidencias científicas como investigador y médico que soy, pero es importante que lo que he conseguido es aunar criterios científicos de la comunidad científica para marcar todos los parámetros que tenemos que cumplir. Pero yo creo que lo más importante es el conocimiento es el mejor antídoto del envejecimiento. Claro, si me extiendo me lo vas diciendo, sí, Alejandro. Perfecto. Ha dicho un detalle que me gustaría que lo matizara. ¿Qué medicación suelen tomar? ¿Para el corazón suelen tomar? Sí, ellos suelen tomar para el colesterol su pastillita, porque el colesterol tiene un componente genético, con lo cual cuando lo dejas de tomar vuelve a subir otra vez el colesterol. Entonces ellos ya lo tienen ese truquito manejado y saben que dejan de tomar la pastilla, se le vuelve a disparar. Entonces ya lo que han optado es por una pastillita con baja dosis, en muchos casos se toman media y ya no le sube. Entonces ellos se toman su pastillita del colesterol, también se toman todos, la mayoría, porque es difícil no ser hipertenso, la mayoría toman su pastillita para la tensión, pero una pastillita muy suave que no les provoca ningún daño. Qué bien, qué interesante. ¿Y cuánto influye la carga genética? Porque siempre se dice que la carga genética es fundamental. ¿Qué porcentaje
influye en llegar a esa edad, ¿no? Pues mira, como está es más o menos un 25%. Y ese 25%, Alejandro, es importante saber lo que ha sufrido tu padre, tu madre o tus abuelos. Porque si tu padre ha sufrido un cáncer de próstata o tu madre un cáncer de mama, te sugiero que vigiles tu próstata o tu mama. Porque tienes una tendencia mayor, no quiere decir que lo vayas a sufrir, pero tienes una predisposición mayor a sufrir esa patología. Por eso los médicos hoy nos fijamos mucho en los antecedentes familiares. Dime qué ha sufrido tu familia y yo voy a vigilar esas cosas que ha sufrido tu familia. Pero sí es cierto que hay un 75% que son costumbres sanas. ¿Y eso qué quiere decir? Eso se llama epigenética. ¿Cómo influyen nuestras costumbres sanas en que esos genes se expresen o no se expresen? Y en esa expresión o no expresión de los genes, que se llama epigenética, influye nuestras costumbres sanas. Es decir, si yo te provoco a ti para que tú te enfades, tú llegará un momento que te enfades. Esos son los genes. Entonces, si te cuido y no te enfadas, mira mejor. Entonces, no enfades a tus genes y cuídate. Hasta el punto que te diría que si tú y yo heredamos la misma casa y tú cuidas tu casa y yo no, a los 25 años yo tengo la casa que es exactamente igual que la tuya, desastrosa, y tú la tienes impecable. Por tanto, es importante heredar genes, pero es más importante tener unas costumbres sanas. Porque además te voy a decir más, podrías haber heredado tú el gen Matusalén, que es un gen que te permite vivir más, pero ¿de qué vale heredar un gen Matusalén si después vas circulando por la carretera con tu coche a 200 kilómetros por hora? Has heredado un Ferrari, pero vas a 200 kilómetros por hora. Por tanto, hay que cuidar la salud para vivir más y sobre todo, Alejandro, la filosofía de este libro no es vivir 120 años, sino es vivir libre de enfermedades. Eso es importante. ¿Y puedes dar algún dato más sobre el ejercicio físico? ¿Cómo tiene que ser el ejercicio físico? Pues mira, ahora está muy de moda en los centenarios hacer pesas. Muy de moda hacer pesas porque está demostrado que las pesas tienen además de recuperar masa muscular, es decir, el problema al cumplir años vas perdiendo masa muscular. Entonces, para evitar el perder masa muscular y fortalecer la musculatura, que es lo que te va a conducir a una pérdida de movilidad, las pesas, fenomenal. Pesas sin ánimo de levantar grandes kilos, es levantar un poquito de pesas, porque a nivel cerebral es muy positivo y a nivel muscular recuperas masa muscular y recuperas el fortalecimiento de músculos. Y siempre haciéndolo algo suave, no hace falta hacer grandes esfuerzos ni romperse en un gimnasio que no tiene ningún sentido. ¿Y caminar, por ejemplo? Fantástico. Y si caminas por la naturaleza, mejor. Por ejemplo, en Marbella, a mí uno de los paseos que más me apasionan es todo el paseo de la playa, desde Banús, no sé hasta dónde llega el camino ese. Bueno, ya casi Estepona. Hasta Estepona, o sea, eso es maravilloso. Sí. Es decir, toda esta caminata por la primera línea, además que vas viendo las terrazas, eso hay que hacerlo todos los días. Insisto, y además, nuestra mente, nuestro cerebro es tremendamente perezoso, trabaja con la ley del mínimo esfuerzo. ¿Esto qué significa? Que el primer día te va a costar porque tú tienes que sobrepasar los límites de tu cerebro. Pero ¿sabes lo grandioso del cerebro? Que a los 21 días ya no tienes resistencia. A los 21 días, si caminas 20 minutos todos los días, los primeros días no, qué pereza. Después ya te lo pide el cuerpo. El cerebro es el que manda. Es decir, cuando superas la resistencia que el cerebro te opone, esa caminata por todo Marbella, desde Banús hasta Marbella, que para mí es mi paseo favorito, eso va a ser lo habitual, y el día que no lo hagas te vas a encontrar mal. Insisto, el gran enemigo de la longevidad es perder la longevidad, perder la movilidad, digo la longevidad. Claro. Entonces, para no perderla, ejercicio físico, caminatas y pesas. Y si encima tu pensamiento es pensar en verde, es decir, que sea por la naturaleza, mucho mejor que mejor. ¿Y su opinión del ejercicio intenso cuál es? Mi opinión del ejercicio intenso tiene unas connotaciones muy cardiovasculares y es la siguiente.
Personas de 40 años que se meten en un gimnasio y se ponen una cinta a correr a toda velocidad sin conocer el estado de sus arterias coronarias, si hay alguna oclusión o no, peligroso. Me explico. El colesterol especialmente puede provocar una arteriosclerosis precoz, acelerada. No quiere decir que la tengas a los 80. Hay gente con 40 años que tiene arteriosclerosis en las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las tuberías que llevan la sangre al corazón. Si esa arteria está obstruida al 85%, es decir, que solo pasa un 15% de sangre, cuando tú te pones en esa cinta a correr a gran velocidad, solo pasa un 15% de sangre. Es, para que te hagas una idea, como cuando te duchas y ese día sale solo un 15% de agua. No sé si te has duchado alguna vez, sí, y que sale un chorrito de agua y dices, cualquiera se ducha así. Imagínate ese chorrito llegando al corazón. ¿Qué ocurre? Que si tú llegas nada más que un 15%, pero en la cinta, al correr, ¿qué estás haciendo? Aumentando el gasto cardíaco. El corazón necesita más cantidad de oxígeno, pero no le llega sangre, y si no llega sangre, no llega oxígeno. Y si no llega oxígeno y no llega sangre y el corazón necesita más, pones al corazón en un riesgo de un infarto de miocardio. Y el infarto de miocardio se produce por trombosis coronaria, porque al estar esa arteria obstruida al 85% y someterlo a un esfuerzo enorme, pues es lo mismo que cuando vas en un coche en cuarta y tienes el cambio de marchas mal. Llega un momento que el coche se bloquea. Entonces hay que tener muchísimo cuidado para hacer el deporte intenso sabiendo que tus arterias coronarias están libres de obstáculos. Importante, ¿eh? Y en ese caso, ¿es recomendable el ejercicio intenso si uno sabe que tiene las arterias bien? Por supuesto. ¿Hasta qué punto es recomendable? No, si tú tienes las arterias coronarias libres de oclusiones y están al 100%, no tienes ningún problema. Tú vas haciendo ejercicio físico cada vez más intenso porque es un entrenamiento físico y no hay ningún problema. Es como levantar pesas. Tú puedes ir cada vez aumentando más el peso de tus pesas porque no tienes ningún problema físico que te lo impida. Entonces todo es sentido común y todo es progresión, progresión y progresión. Nada de cosas a lo bruscas, ni alborotadas ni desordenadas, todo de una manera ordenada y progresiva. Qué interesante. Y respecto a la musculatura, yo tengo entendido que es verdad que es un depósito de suciedad del cuerpo. ¿Es posible que por eso es bueno desarrollar la musculatura o solamente es bueno para la movilidad? Es bueno para la movilidad, es bueno para la mente y es bueno para todo, porque la musculatura, el ejercicio físico y la musculatura son esenciales para la longevidad. Te puedo asegurar que ahí puede residir un porcentaje muy alto de lo que vamos a vivir, porque es la liberación de toxinas. Hay que movilizar el cuerpo, hay que movilizar el músculo, pero pueden ser ejercicios hasta en tu propia casa. Fíjate, estas señoras con 110 no van a gimnasios sofisticados, se ponen una tabla, se tumban y empiezan a hacer ejercicios. Es más difícil hacerlo que un gimnasio que estás monitorizado, que tienes tu entrenador personal. Hombre, un gimnasio es mucho más fácil. O sea, todo lo que se haga en grupo y viendo a otra gente, a mí me resulta mucho más fácil que cuando lo haces en soledad. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? Qué interesante. Y respecto a la alimentación, ¿qué claves puede dar respecto a la alimentación para la longevidad? Pues mira, en alimentación hay varias claves. Uno, vamos a empezar por lo más importante, una dieta mediterránea, muy rica en pescado, muy rica en verduras, en cereales integrales, muy rica en aceite de oliva, 2 o 3 cucharadas al día de aceite de oliva virgen, que nosotros fabricamos la mejor aceite de oliva del mundo. Los italianos la importan y ponen su marca, pero no son fabricantes, y los japoneses, que son los más listos del mundo, la consumen. Por eso en Japón viven más que nosotros. Pero nosotros, Alejandro, no solo se trata de impulsar la dieta mediterránea, sino se trata, y un puñadito de frutos secos también es importante, aceite de oliva, frutos secos, pescado, carnes magras. ¿Cuáles son las carnes magras? Sin grasa. Ah, vale. Para que sean grasas saludables. El enemigo son las grasas trans. Te puedes tomar un día unos churros, pero todos los días churros o porras no. Es decir, porque eso tiene mucho colesterol. La ternera, por ejemplo. La ternera, grasa, si está limpia, no hay ningún problema. Entonces, esa es la clave. Pero
El aceite de oliva, por ejemplo, nosotros cuando hemos empezado hace ya 15 años a estudiar los efectos beneficiosos del aceite de oliva, yo conocía al Marqués de Griñón, que después creó Oleum, su marca, y Carlos Griñón me decía siempre: Manuel, me apetece mucho hacer cosas contigo porque yo voy a lanzar un aceite y tal, ¿qué piensas de esto? Y lo estudiamos juntos prácticamente. Entonces el aceite de oliva lo que hace es mejorar los niveles de colesterol malo, es decir, regular el LDL colesterol, y en cambio eleva el colesterol bueno, que es el HDL, el que nos protege, lo eleva, igual que el ejercicio físico. Por tanto, el consumir 2 o 3 cucharadas de aceite de oliva es sanísimo. El consumir, hay otro descubrimiento que me apasiona, que es la microbiota, es decir, puedes tomar prebióticos, que lo que hacen esos prebióticos es mejorar la microbiota, que está, insisto, los prebióticos están en las verduras, cereales integrales, todo lo que sea, como digo yo, proteína verde. Pero por otro lado tenemos los probióticos, que son organismos vivos, fermentados, todo lo que sea fermentado, el kefir, la kombucha, el miso, todos los probióticos, eso es un tesoro. Y si encima esos probióticos provienen de alimentos orgánicos, ecológicos, muchísimo mejor. Cualquier persona que tenga problemas intestinales, que siempre tenga dilatación, es porque en ese ecosistema, ¿por qué se produce esa dilatación y esas molestias gastrointestinales continuas? Porque en ese proceso de dilatación lo que intervienen es el ejército de organismos que tenemos en el estómago, de microorganismos. Cuando ganan las bacterias malas y pierden las buenas, se produce una disbiosis. Para que recuperen la posición las bacterias buenas y haya un equilibrio, tenemos que consumir muchos probióticos, porque son bacterias beneficiosas para el organismo. Entonces ya mejoran todos los síntomas gastroduodenales típicos de los antibióticos, típicos de ahora el SIBO, que está de moda. El SIBO lo que es, en realidad, es una alteración de la microbiota, y ya no digamos si tienes el Helicobacter pylori. Por tanto, es muy importante los prebióticos y los probióticos. Ocurre, y te digo que a mí, por ejemplo, así como yo en mi familia tengo personas que son muy consumidores de probióticos, yo te confieso que no soy consumidor de prebióticos. Sí, yo me echo muy de proteínas vegetales, pero en cambio el kefir, la kombucha, tal, no me gustan tanto, y lo que hago es consumo postbióticos, que es una pastillita que lo que tiene es 14 microorganismos vivos inanimados, y esa copastilla, que es un complemento alimenticio, lo que hace es reequilibrar mi ecosistema intestinal. ¿Puede dar el tipo de pastilla a los que nos están viendo? Como todavía no tenemos el nombre comercial, que saldrá en septiembre, vale. Cuando lo tenga, vale, con mucho gusto os lo daré. Vale. Y por supuesto que además vendré a esa charla encantado, porque esa pastilla te aseguro que interviene muchísimo en la longevidad. O sea, hay que tener claro qué es lo que tenemos que cuidar, sobre todo para sentirnos bien y para alargar la vida. Y esa pastilla, por ese contenido de microorganismos inanimados, es una pastilla muy beneficiosa. Porque usted dice en el libro también que los supercentenarios suelen tomar yogur, ¿no? Sí, efectivamente, porque el yogur lo que tiene son probióticos. O sea, de hecho, María Brañas me divertía mucho, porque María Brañas, con 117 años, me decía: doctor, la clave de la longevidad es tomar un yogur todos los días y eliminar a las personas tóxicas de tu vida. Imagínate. Y es cierto, porque la gente tóxica te roba el alma, te hace muchísimo daño, entonces hay que eliminarla de tu vida. Y respecto a suplementos, habla también en el libro, ¿verdad? ¿Qué suplementos? Habla de vitamina C, de vitamina D. ¿Puedo comentar un poco esa parte? Mira, también? Hay muchos suplementos, pero sí también he comprobado dos cosas, que de todos los que hablo de muchos suplementos, y creo que merece la pena, porque los suplementos tienen una condición muy importante, y es la capacidad de biodisponibilidad y de absorción que tiene el tracto gastrointestinal. Es muy importante, porque si no te estás tomando algo que no sirve de nada. Y de esos complementos, mis dos favoritos, o sea, tengo varios, pero hay dos favoritos, además de los postbióticos, que es mi número, bueno, no es mi número uno, está entre los números uno, pero quizá el número uno es la vitamina D, porque la vitamina D en realidad ejerce como una hormona, no es una vitamina, es una hormona que regula todo. Mujeres con osteoporosis, si tienen la vitamina D, es el mejor antídoto.
Para las personas con funciones cognitivas disminuidas, el mejor antídoto. Personas, te lo voy a decir así de claro, la esclerosis múltiple es por falta de vitamina D. Eso sí, cuando ya tienes esclerosis, la vitamina D no te cura. La vitamina D, la carencia, te conduce a una esclerosis, pero ya no te va a curar por tomar mucha vitamina D. Las pérdidas de funciones cognitivas, de memoria, falta de vitalidad, cansancio, falta de vitamina D. ¿Qué ocurre en mi libro? En mi libro digo, claro, los criterios de déficit, hablamos de un déficit severo cuando está una persona en 10, hablamos de un déficit de 20, pero para mí lo ideal es tener en sangre 50. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque en 50, si tú lo experimentas primero, no tiene ningún riesgo el tener 50, o sea, tendría un riesgo tener 200, que no es, para tener 200 es muy difícil. Entonces, yo recomiendo tomar vitamina D toda la vida, pero no es cuestión de tomarla 3 o 4 meses, llega el verano, llega el sol, es mentira, el sol no genera vitamina D, o sea, el sol a partir de los 50 años no genera vitamina D, o sea, la vitamina D es una carencia mundial, salvo en Suiza, que lo que hacen es echarle a la leche un poquito de vitamina D, con lo cual esa carencia conduce a unos problemas enormes y las que más sufren son las mujeres por la osteoporosis, con lo cual hay que cuidar la vitamina D. Con respecto a la vitamina B12, me apasiona. Perdóname que te voy a contar un dato de la vitamina D. La vitamina D, cuando voy a ver a Servando de 109 años, veo sus análisis, me dicen, no te han pedido la vitamina D, ¿no tomas? Me dice, no tomo nada de vitamina D. Le digo, pues sin análisis, de forma empírica, los médicos recetamos a veces por ojo clínico, Servando, te vas a empezar a tomar todos los meses vitamina D. Y a los 3 meses me mandan sus hijos un vídeo, mis interlocutores, en este caso la hija tenía 87 años, y me manda un vídeo y me dice, doctor, ¿qué hacemos? ¿Bajamos la dosis? Y en el vídeo es que él estaba todo el día bailando, no paraba de moverse. Le digo, ¿cómo le vas a bajar la dosis? Manténlo. Digo, es que le ha cambiado la vida totalmente, con vitamina D. Con vitamina B12 me pasó lo mismo. Voy a ver a Angelina Torres, porque esto es muy fácil, además, te das cuenta enseguida, la vitalidad, tal. Y le dije, vas a empezar a tomar vitamina B12. Además, es baratísima, baratísima. Y requiere... Ese es el único punto que no estoy muy de acuerdo con que se necesite receta. Yo siempre digo, ¿cómo es posible que una píldora antiabortiva no te pidan receta y para una vitamina D y B12 te pidan recetas? Son cosas que no puedo entenderlas ni las voy a entender nunca, porque eso estás limitando. Está muy bien que estés monitorizado por un médico, está muy bien que haya un médico prescriptor, pero una vez que te la prescribe el médico y te da un informe médico, no puedes estar cada mes pidiendo una receta. O sea, tienes que llevar el informe del prescriptor, un informe serio y contundente, donde se acredita que hay un déficit de vitaminas, y ya con ese informe debería de ser suficiente para que te la dieran, ¿no? ¿Me entiendes? Porque si no es una lata. Cada mes estar yendo al médico para que te dé, porque claro, la caja, por ejemplo, te lleva un mes. Y es una pastilla nada más, ¿no? Sí, puedes tomar 1 o 2, dependiendo. A mí lo ideal es, en el caso de algunas pastillas que hay, que son para mí súper beneficiosas y eficaces, lo ideal para mí es 1 cada 15 días. 1 cada mes es poco. Sobre todo porque la idea mía es tener 50 en sangre. Pruébalo, tú que eres listísimo, intuitivo y además un gran empresario, un gran abogado, pruébalo, porque verás cómo hay un cambio en muchas cosas. Con respecto a la vitamina B12, a mí ahí ya me divierte y me enfada, y te voy a decir por qué. Los pacientes, cuando veis una analítica, siempre fijáis en los parámetros de referencia. Bueno, yo tengo 240 y aquí dice que entre 200 y 800 está bien. Tengo 240, está bien. Yo no lo interpreto así. Yo cuando veo para una persona con 240 de vitamina B12, yo no veo la horquilla. Yo en la horquilla, en este caso, quiero que estés al máximo, que llegues a 900. Si fuera el colesterol, te digo, en esa horquilla del colesterol llegas al mínimo. Pues hay que interpretarlos, por eso somos médicos. Quiero que estés en el tope máximo, y si un médico te dice, no, ¿estás bien? No, es que yo quiero 900. Te digo lo que ocurre cuando tienes la vitamina B12 en 900 o en 1000. Primero, es una vitamina hidrosoluble, es decir, todo lo que tomes de más se elimina por el pipí, con lo cual te estás gastando 2 euros más al mes. Fíjate cuál es el problema.
Entonces, ¿qué tiene la vitamina B12? Las funciones cognitivas se disparan, la memoria la recuperas toda la memoria. O sea, tiene una capacidad para disparar nuestro cerebro inmensa y no vale nada. O sea, no vale nada, con lo cual es una cuestión, vuelvo a decirte, de conocimiento. Y yo te digo, se lo estoy dando a todos los supercentenarios, se hacen todos así. Y te voy a contar un detalle, Alejandro, muy divertido. Me voy a una residencia geriátrica que, por cierto, las he descubierto con mi libro y no son tan tétricas, ¿eh? No lo son. Y te digo que al principio dije yo, ¿dónde me meto? Y me han encantado. Pero me ha divertido mucho en una de ellas, que saliendo de ver a Servando con 109 me dicen las enfermeras, siempre tengo a mis aliadas que son las enfermeras, me dice, doctor, ¿y no conoce usted a Prudencia? Que tiene 108 años. Digo yo, no la conozco. Digo, pues espera un momento. Y digo, venga, que yo espero aquí. Me dice, doctor, hoy no, porque se ha ido a comer. Salió a comer fuera de la residencia. Digo, pero bueno, entonces no pasa nada. La espero aquí porque, mira, tengo que volver a subir a ver a Servando y una hora la puedo esperar. No, doctor, es que después de comer se va al Corte Inglés de compras. Bueno, pues nada, pues vengo. Bueno, pues ¿y a qué hora vuelve del Corte Inglés? No, pues que después de la vuelta del Corte Inglés ya no puede estar con usted porque se pone a jugar a las cartas. Y digo, ¿y tiene 108 años? Sí, doctor, pero le voy a pedir un favor. Tiene que bajarle la dosis a todos de vitamina B12 y de vitamina D porque cada vez que dejamos las puertas se nos van todos a la calle. Por favor, digo yo, pues eso eso es la realidad. Eso es la realidad, con algo que cuesta poco dinero, porque hay una cosa, Alejandro, también que he descubierto, son muy poco consumidores del servicio de salud. Cuando nos dicen, esto va a ser la ruina del sistema, es mentira. Son gente austera, no consume, es gente buena, gente sana, gente respetuosa, con lo cual es una delicia. Yo creo que más aún pienso hacer una instancia general para que les den un plus en las pensiones a los que cumplan 100 años. Sí. Te lo digo sinceramente, porque es gente que hay que cuidar. Es un legado de sabiduría. Absolutamente. Hay otros temas que comenta en el libro que son ya más técnicos, y es la telomerasa y el clozo, la proteína anti-envejecimiento. ¿Puede comentar? A ver, vamos a ver. Te lo voy a comentar. Mira, el cloto es una sustancia que es una proteína que se libera en el riñón. Cuando el riñón funciona perfectamente, el riñón está fabricando cloto, que es la proteína por antonomasia del antienvejecimiento. Eso es un tesoro que tenemos en el organismo. Cuando el riñón lo sobrecargamos de medicinas, de antibióticos, de un montón de medicinas, el que más sufre es el riñón. Cuando el riñón pierde la función renal típica, el aclaramiento renal, donde la creatinina sube, ahí empezamos a perder esa capacidad para fabricar la proteína antienvejecimiento. Por eso hay que tener mucho cuidado con el uso abusivo de medicamentos. Hay que buscar un uso racional del medicamento, porque tiene como consecuencias hacer un daño renal. Fíjate hasta qué punto llega que hoy sí estoy preocupado por el sumo pontífice y por el Papa, porque hoy ha empezado con insuficiencia renal. Y cuando una persona ingresada está con problemas de insuficiencia renal, ahí se levantan todas mis alarmas. Fíjate lo importante que es el riñón. Por tanto, ¿qué se está haciendo a nivel de investigación? Se ha descubierto una terapia génica que es con cloto. Esa terapia génica con cloto quiere decir que yo te pongo unas inyecciones con cloto y lógicamente vuelves lo que tú no eres capaz de producir, lo fabricamos porque te la estoy inyectando. Lo que pasa que es experimental, todavía no está aprobado por la FDA, pero ese es el camino, el cloto. Y esa misma terapia génica se está aplicando para otras dos sustancias. Para la telomerasa, entonces yo te inyecto unas inyecciones de telomerasa, y lo que hago con la telomerasa es una enzima que lo que hace es alargar los telómeros. ¿Qué son los telómeros? Yo no sé si tú llevas hoy unos zapatos con cordones, pero cuando llevas los zapatos con cordones, lo que está en el extremo del cordón se llama telómero, y ese extremo del cordón, que es un plastiquito, yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez que se rompe, se raya, pues cuando se rompe y se raya y sobre todo se acorta,
El acortamiento del plastiquito, que es el telómero, lo que hace es disminuir la cantidad de años que vamos a vivir. Cuanto más largo el telómero, más vamos a vivir. Cuanto más se acorta, menos vamos a vivir. Pero cuando se raya y se rompe, empeora nuestra calidad de vida. ¿Qué hace esa enzima que es la telomerasa cuando te la inyectan a través de terapia génica? Aumentas la capacidad de reparación del telómero y aumentas la longitud del telómero. Quiere decir que vas a vivir más y mejor. Esas son las dos terapias, junto con otra terapia génica que es la folistatina, que es un inhibidor de la miosina a nivel muscular, que lo que hace es fortalecer la masa muscular y por tanto los músculos se ponen como piedras. Esas son las grandes terapias, una para la movilidad y para fortalecer y recuperar la masa muscular, otra para alargar los telómetros y otra como proteína antienvejecimiento. Este tratamiento experimental se está haciendo en algunos países, es carísimo como estudio experimental, pero en el momento que esté aprobado por la FDA, que cualquier día llegará, lógicamente la extensión y la universalización de esos tratamientos implicarán una democratización de los precios. Ese es el camino. Entonces, hay todavía mucho margen en la medicina para ayudar al envejecimiento o digamos, ayudar 100%. 100%. Tú piensas una cosa, que nosotros, por ejemplo, estamos curando cosas que antes no curábamos. O sea, en corazón, yo creo que la gran revolución de la medicina ha sido el corazón. O sea, nosotros el corazón, cuando te daba un infarto antes, te morías. Hoy, cuando te da un infarto, llegas al hospital a tiempo, te pone un stent y salvas la vida en 5 minutos. Eso no ocurría hace años. No ocurría hace años en muchísimas patologías que no se curaban. Pero fíjate lo importante que es que el premio Nobel de Química, Demis Habbibis, acaba de descubrir, le dieron el premio Nobel porque ha descubierto la interacción de 200 millones de proteínas. Esa interacción de 200 millones de proteínas lo ha descubierto por inteligencia artificial, por un programa que se llama AlphaFold 3. Fíjate si es importante que Google le pagó 600 millones de dólares a Demis por su empresa de inteligencia artificial. ¿Qué está haciendo ahora este premio Nobel? Este premio Nobel ha metido en un cóctel, en su inteligencia artificial, 800 millones de moléculas para ver cuál de ellas tiene capacidad senolítica, es decir, cuál de ellas puede matar, más que matar, eliminar a las células senescentes, que son llamadas células zombie. Con lo cual, si es capaz de eliminar a las células zombie, se frenará el envejecimiento. Entonces, ya no lo hago yo, lo hacen programas de inteligencia artificial. Para que te hagas una idea, cualquiera de estas cosas que te estoy contando, a mí me llevaría, este libro me ha llevado varios años, investigar sobre una molécula con capacidad senolítica, más o menos me podría llevar 10 siglos, 1.000 millones de años. A Demis, con su programa de inteligencia artificial, le llevará 1, 2, 3, 4, 5, pero en 5 años tenemos un senolítico, 5, 2 o a lo mejor mañana, porque está en ello. Y el primero que pega 2 veces. Y respecto al chip, porque hay algo que se puede implantar en el cerebro, y lo comentó en una conferencia, ¿no? Que sí. ¿Puede comentarnos sobre ese chip y en qué consiste? Y además usted ha dicho que se lo pondría, ¿no? Yo me lo pondría, por supuesto, pero de momento te cuento. Vamos a ver, la empresa que lo ha creado se llama Neuralink, que son unos neurocirujanos números 1 en el mundo. Esta empresa de estos neurocirujanos llegó Elon Musk hace años, y Elon Musk la compró, porque Elon Musk es número 1 comprando empresas biotecnológicas, número 1. Entonces la compró y le dijo, vosotros seguid trabajando con toda la libertad del mundo, yo lo que quiero es descubrir esto. Y los ha dejado con dinero, y lo que han hecho es ya implantar 2 chips cerebrales que es como el tamaño de un euro. Te lo ponen aquí, como el tamaño de un euro. Y lo que han hecho es 2 personas con problemas de discapacidad han empezado a caminar. Eso ya es real. Madre mía. Es ya real. Y este año lo más grandioso es que ese microchip cerebral que ha inventado la empresa de Elon Musk
también existe en China se llama Neuramatrix, y esa competencia en el mercado entre China y Estados Unidos con los microchips cerebrales, que son exactamente los mismos que llevan los coches. Un coche sin un microchip no puede funcionar. Nosotros con ese microchip lo que va a ocurrir es que yo sabría cuál es la próxima pregunta que me vas a hacer, porque leería tus pensamientos. Esa es la diferencia del microchip. Yo voy a leer tus pensamientos. Yo voy a coger con mi pensamiento y hacer esto. Levantar la mano. Simplemente pensándolo. No tengo que mover la mano. Yo cojo y pienso que voy a levantar el brazo y el brazo se levanta solo. Ese es el chip para personas que tienen un problema. Pero ¿qué ocurre? Que ¿a qué viene Elon Musk y por qué se ha hecho íntimo amigo de Donald Trump? Por una razón muy sencilla. Porque Elon Musk está sometido a un nudo regulatorio, es decir, el marco regulatorio que hay para todas sus empresas está cerrado, es un embudo. ¿A qué viene él? A abrir ese embudo y que le dejen aplicar todos sus inventos de una manera universal, porque entonces amplía su target de acción y va a multiplicar su dinero, es decir, sus inversiones se van a multiplicar, porque en estos momentos está muy restringido. Y yo creo que a mí lo que más interesa, a lo mejor te puede interesar irte a vivir a Marte, que se va a ir a vivir a Marte seguro, pero a mí me interesa mucho el biochip. ¿Por qué? Me interesa el microchip cerebral, porque yo, si estoy en estos momentos metido en una maraña de problemas, eso me va a permitir despejar mi futuro, despejar mi horizonte y saber cómo piensan los demás. Y sobre todo, que es un microchip, te guste o no, que nos permitirá combatir mejor la inteligencia artificial. Tú piensas que en los humanoides va a ser algo muy habitual en nuestras vidas, muy habitual. Los utilizarás en tu casa como persona de compañía, para que te hagan la comida o para que te hagan la cama, pero en un momento determinado ellos pueden ser más inteligentes que tú. Entonces este microchip cerebral por lo menos lo que te va a permitir es tener la capacidad de tener dispositivos de inteligencia artificial incorporados a tu sistema cerebro-máquina para poder tomar decisiones más inteligentes. No digo que te guste o no este mundo, pero es el mundo hacia el que vamos, O sea, te puede gustar o no, pero va por ahí el camino. Qué interesante. Y ya por ir terminando, ¿puede hablarnos un poco de la humanización de la medicina? Yo creo que eso es una de las grandes virtudes que tiene. Mira, la humanización de la medicina te lo voy a resumir muy rápidamente. Cuando tú estás con un paciente, lo más importante es la gestión emocional de ese paciente. Ese paciente te transmite sus problemas, te transmite sus inquietudes, te transmite sus incertidumbres que las tiene. Tiene un problema, tiene una patología, se encuentra mal y te transmite. De la manera que tú manejes y gestiones esas emociones, de tu consulta sale una persona todavía más enferma o sale una persona con una esperanza para curarse. Todo depende de cómo gestiones sus emociones. Esa es la parte humana, el calor humano, la empatía, el trato, la calidad, la información adecuada, todo eso ayuda a curar, forma parte de la terapia, la humanización. Por eso yo siempre digo que hay que saber gestionar las emociones de un paciente, porque te puedo asegurar que si tú ahora tienes un problema y te digo, Alejandro, veo que tienes mala cara, Alejandro, creo que tienes palpitaciones, tómate el pulso, deberías de ir a urgencias, te empiezas a poner pálido, acabas yendo a urgencias y te acabas ingresando, porque hay una parte que se llama sugestión. Y yo puedo conseguir que tú te sugestiones negativamente y acabes en urgencias, o puedo conseguir que de aquí salgamos y nos vayamos a tomar un vinito, que tampoco está mal. Y si es encima la parte antigua de Marbella, que a mí me chifla, todavía mucho mejor. Fíjate cómo puedes cambiar en la humanización. Por eso yo en este libro, en esta guía para vivir sano 120 años, le dedico un capítulo entero a la humanización, con historias también reales. Y cuento una historia real que es cuando tuvo el ictus Miguel Boyer. Una de las cosas que más me llama, porque con Miguel Boyer yo tuve siempre una relación excelente, extraordinaria, era una persona de una categoría inmensa, y siempre que íbamos a cenar en un grupo me tocaba a su lado y él hablaba mucho de la medicina, y cuando tuvo un ictus y estuvo ingresado meses en el Ruber, siempre me decía, cuando salió del alta, siempre me decía, Manuel, qué importante es el calor humano, el sentir cerca a un médico, qué importante es el trato, lo decía siempre, ¿no? O sea, y eso lo hemos vivido muy de cerca con pacientes que, ojo, en medicina
no creas que el ser más importante te van a tratar mejor, y esto se lo decía yo también a ellos, se lo digo muchas veces, puedes ser la persona más importante, pero cuando tú llegas a urgencias, todos somos iguales, ¿eh? Y no se trata de usted, es de no tú, se trata, aunque sea... No, porque es que eso además... Eso no existe, es decir, eso no existe, es decir, la humanización de la medicina, tenemos que tratar a las personas como personas, y es muy importante. Te aseguro que el calor humano, la cercanía, la información, el tratar así, implica que ayudas mucho a curar a una persona. Pues doctor de la Peña, ha sido un placer escucharle, la verdad que mi recomendación nuevamente de este libro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias bueno, y a ustedes, pues televidentes, pues nos vemos Dios mediante el mes que viene en este programa que es Empresarios de Marbella. Muchísimas gracias, hasta muy pronto.